Ahora sí. Buenas tardes con todos. Bienvenido, doctor David Fernando Correa Castro, nuestro expositor del día de hoy, a la conferencia virtual Los plenos jurisdiccionales en materia laboral. La Academia de la Magistratura les damos la cordial bienvenida a este ciclo de conferencia que viene desarrollando el programa de actualización y perfeccionamiento. En esta tarde ejecutaremos la conferencia virtual Los plenos jurisdiccionales en materia laboral, a cargo del expositor doctor David Fernando Correa Castro, a quien agradecemos por aceptar participar en la presente actividad académica. Doctora, haciéndose que ha hecho usted un gran esfuerzo en su agenda laboral. Doctor, permítame presentarlo con su venia, por favor. Gracias, doctor. Bueno, nuestro docente es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en Derecho Civil y Comercial y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Piura. Ostenta un máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de La Rioja, España. Es docente de pregrado y posgrado. Ha participado y participa como docente en distintas actividades académicas organizadas por la Academia de la Magistratura en sus diversos programas. También nuestro expositor participa en diversos eventos académicos. Dentro de su desarrollo laboral, actualmente es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Piura y actualmente se desempeña como presidente de la Corte Superior de Justicia de esta misma Corte. Asimismo, tiene en su haber diversas publicaciones y artículos de su especialidad. Doctor David Correa, vamos en uso de la palabra. Antes también me permite darles unas indicaciones a nuestros discentes, por favor, de que usted puede empezar. Estimados discentes, nuestra conferencia está planificada a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. A partir de las 7:30, ustedes van a poder registrar su asistencia, igualmente como lo hicieron para ingresar por el sistema de gestión académica, pero para ello necesitamos que ustedes cierren todas sus ventanas y vuelvan a ingresar nuevamente. Tienen 15 minutos para hacerlo. Entonces, desde las 7:30 hasta las 7:45 ustedes podrán registrar su asistencia con esa nueva modalidad. Ahora sí, doctor, sin mayor preámbulo, dejo el uso de la palabra para que usted pueda iniciar su conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Paula Cagrejos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia de la Magistratura por una vez más permitirme llegar a los discentes de la Academia que se han dado cita esta tarde para conversar un poco sobre los plenos jurisdiccionales en materia laboral. Sé que aquellos son, digamos que, ya de conocimiento. Digamos que en el tiempo ya de conocimiento masivo. Sin embargo, es bueno siempre recordar un poco respecto a aquellos, teniendo en consideración que la jurisprudencia últimamente, y bueno, hace ya 10 años o 15 años atrás, en el Perú ha tomado un rol relevante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a compartir las diapositivas que se tienen preparadas para el día de hoy, teniendo en consideración que cada pleno son 10 plenos y cada pleno tiene subtemas. Entonces, es bastante largo de conversar en esta hora y media. Pero esperemos que sea de vuestro agrado, de vuestra atención, esta hora y media que vamos a charlar sobre materia laboral. Así que sin más preámbulo, empezamos a trabajar. Bien, ahí están presentes los plenos jurisdiccionales en materia laboral. Bien, en un primer orden de ideas, ¿qué es un pleno jurisdiccional? Todos sabemos que es la reunión de jueces supremos de las salas constitucionales y sociales de la Corte Suprema de la República, donde se debaten criterios legales y jurisprudenciales en materia laboral y previsional, con el objetivo de uniformizar la interpretación de las normas, teniendo en consideración que existen de repente algunos vacíos
contradicciones, algunas tendencias, digamos que de línea jurisprudencial de una u otra, en uno u otro sentido. Entonces, la importancia de los plenos jurisdiccionales finalmente en el país, sea a nivel de acuerdos plenarios penales, a nivel de plenos casatorios civiles o a nivel de plenos jurisdiccionales laborales y previsionales, es la misma, uniformizar criterios, ¿no? Y por ende los jueces supremos de las salas que conforman las diversas especialidades que he señalado se reúnen a dialogar y a sacar, digamos que acuerdos comunes, ¿no? Su base legal, pues ahí está plasmada la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 16, que faculta al Pleno de Jueces Supremos a emitir acuerdos con jurisprudencia obligatoria. Ahí hay que tener en cuenta que normalmente nosotros hemos seguido durante algún tiempo atrás el sistema del common law, en donde la jurisprudencia de alguna manera no tenía una suerte de relevancia hasta que empezaron a trabajarse los plenos jurisdiccionales, los plenos casatorios, en donde se empezó digamos que, uniformizar determinadas interpretaciones normativas, ¿no? Y ello en base también a la amplia cantidad o la gran cantidad de jurisprudencia vinculante que emitió en su momento, desde hace ya de 20 años atrás, el Tribunal Constitucional, ¿no? Ello dio origen a que los jueces supremos de todas las especialidades empiecen a trabajar determinados parámetros jurisprudenciales de observancia obligatoria. Entonces, con ello digamos que hacen una suerte de doble sentido del objetivo de la jurisprudencia, un sentido, le podemos decir horizontal y un sentido vertical, ¿no? Cuando hablamos de un sentido horizontal de la jurisprudencia o de la obligatoriedad de la aplicación de la jurisprudencia, estamos hablando de la obligatoriedad respecto a la aplicación del precedente vinculante entre los jueces supremos de las salas, en este caso constitucionales y sociales, ¿no? Simplemente de manera horizontal se ponen de acuerdo y señalan entre pares que van a respetar dicho acuerdo. Y la tendencia o el enfoque o sentido vertical del precedente vinculante se da respecto de la obligatoriedad que tienen los jueces de las instancias inferiores respecto de lo acordado por los jueces, de los jueces supremos de las salas constitucionales y sociales en este caso, ¿no? Entonces, no solamente hay una suerte de obligatoriedad hacia abajo, sino debería respetarse el acuerdo que se toma entre los jueces supremos cuando decidan a futuro sus determinados casos similares, ¿no? Un pleno casatorio laboral es un mecanismo excepcional previsto en el artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que busca resolver criterios contradictorios en fallos de las Cortes Superiores mediante una sentencia plenaria de la Corte Suprema que constituye precedente obligatorio. Aquí solamente hay un pleno casatorio, ¿ok? El 3284-6 del 2024, y los demás son plenos jurisdiccionales supremos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que los plenos casatorios nacen de un caso en particular, mientras que los plenos jurisdiccionales supremos nacen de ideas generales o de temas generales previamente señalados o previamente recurrentes en la diversidad de casos que tiene la Corte Suprema. Entonces, teniendo en consideración que de manera constante se presentan casos en donde hay criterios divergentes, donde hay criterios distintos entre las salas de derecho social, constitucional y social, pues simplemente se reúnen a través de los plenos jurisdiccionales supremos. Ahí más o menos está la diferencia en la terminología. El pleno al que les hago referencia, que es el único pleno casatorio laboral, el 32846 del 2022, Huánuco, fue publicado el 6 de mayo del 2024 en el Diario Oficial del Peruano y entra en vigencia el 7 de mayo del mismo año. El tema central
de este pleno casatorio, determinación del régimen laboral aplicable a los obreros municipales contratados bajo el régimen CAS, bajo el régimen del decreto legislativo 1078. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Los obreros municipales pueden ser válidamente contratados bajo el régimen CAS o deben estar sujetos al régimen laboral privado? El acuerdo del Pleno, que constituye precedente vinculante, fue que los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, el texto único ordenado del decreto legislativo 728, y por lo tanto no pueden ser contratados válidamente bajo el régimen especial CAS, el decreto legislativo 1057. Esto a mérito de la ley de municipalidades que plasma expresamente la contratación de los obreros municipales como trabajadores dentro del régimen de la actividad privada del texto único ordenado del texto único ordenado del decreto legislativo 728. ¿Y por qué es que se plantea este primer problema? Porque existían algunas resoluciones de la Corte Suprema en donde ya se señalaba por allí que algunas casaciones donde ya se señalaba por allí que sí, en determinados supuestos se podía contratar bajo el régimen del decreto legislativo 1057, ¿no? Teniendo en consideración que que es un régimen laboral válido constitucionalmente declarado así por el Tribunal Constitucional y por lo tanto era posible hacerlo, ¿no? Pero ya aquí queda delimitado que simplemente trabajamos, cuando hablamos de los obreros municipales, tenemos que hacerle el tratamiento normativo laboral a través del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Saliendo ya de ello, pues ahora nos encontramos con con el primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, que ya cuenta con aproximadamente 13 años eh, de antigüedad y reúne tres temas. Su fecha convocatoria, el 4 y 14 de mayo del 2012, es convocado mediante las resoluciones supremas allí señaladas y en coordinación con el doctor Roberto Acevedo y el doctor César San Martín. Fue el primer pleno jurisdiccional supremo en materia laboral debido a lo que ya les comenté, los criterios divergentes entre las salas, los juzgados de determinado tipo, teniendo en consideración que en ese momento, digamos que la aplicación de la ley 29497, la nueva ley procesal del trabajo, estaba, digamos que en un proceso, digamos, de tránsito, ¿no? El objetivo de este primer pleno jurisdiccional es la unificación de criterios jurisprudenciales en los temas de reposición por despido, indemnizaciones en enfermedades profesionales y el tratamiento de las horas extra. Tema 1. Procedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido fraudulento en la vía ordinaria laboral y la tramitación del reclamo de remuneraciones devengadas en dichos supuestos. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Puede el juez ordenar la reposición si el despido fue sin causa o fraudulento? Sí, el acuerdo, sí, los jueces laborales pueden ordenar la reposición directa bajo el imperio de la 26636, ¿no? Recuerden que el tema del despido sin causa y el despido fraudulento son figuras que surgen a través de la jurisprudencia que detalla o que desarrolla el Tribunal Constitucional y de alguna manera existía una suerte de confusión o de delimitación que debía realizarse respecto de la competencia que podrían tener los jueces laborales ordinarios, ¿no? Entonces aquí sí se acuerda que bajo el imperio de la 26630 en procesos en donde está la ley 26636. Bajo el régimen de la nueva ley procesal del trabajo, la reposición solamente procede si es la única pretensión. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Porque el proceso abreviado que surge en la ley 29497 es un proceso que da una suerte de tutela jurisdiccional más o menos similar a la tutela que le otorga el proceso de amparo, el proceso constitucional. Entonces, si vamos a mezclar otras pretensiones, entonces ya no hay tanto una suerte de celeridad al momento del tratamiento de la reposición o bueno, de lo que se quiere realmente tutelar o lo que se requiere realmente proteger, que es el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, bajo ese contexto se señala que si es la única pretensión, la reposición, sí se puede trabajar bajo el imperio del proceso abreviado al que hace referencia la nueva ley procesal del trabajo. No es necesario recurrir al amparo si se demuestra vulneración de derechos fundamentales laborales, como el derecho al trabajo o la estabilidad laboral. La indemnización por daños y perjuicios derivados de enfermedades profesionales. Esto ya había sido desarrollado en determinados plenos nacionales. Sin embargo, se unifica a través del primer pleno jurisdiccional en materia laboral del 2012. ¿Y cuál es la pregunta clave? ¿Puede el juez laboral conocer y resolver estos casos, los supuestos de indemnización por daños y perjuicios? ¿Qué debe probarse? El acuerdo fue, el juez laboral sí es competente, ok, el juez laboral, no el juez civil, el juez laboral sí es competente, incluso si se plantea como daño extra contractual, ¿no? Tengan en cuenta que si es que nosotros trabajamos una suerte de daño contractual, simplemente decimos, no hay problema alguno en cuanto a daño contractual sí, daño contractual. ¿Por qué? Porque está dentro de la perspectiva del contrato de trabajo y por lo tanto es el juez de trabajo o el juez laboral el que es competente. Sin embargo, aun cuando se plantee como daño extracontractual, puede ser conocido por el juez laboral. Inclusive, aun cuando en este caso el demandante haya realizado una suerte de, digamos que de mala tipificación o mala calificación del daño, ¿no? Por imperio del principio de Iura Noviculia. El trabajador debe probar el daño sufrido, la enfermedad o accidente laboral. Eso como premisa fundamental. ¿Y por qué como premisa? Porque probando el daño sufrido, el empleador debe demostrar que cumplió con el deber de prevención y seguridad. El empleador actuando dentro del principio de prevención, dentro del principio protector, digamos, de sus trabajadores. Entonces, tiene que haber de alguna manera haber seguido los lineamientos específicos de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que de alguna forma se exige a través de la Autoridad Administrativa de Trabajo. No, si prueba que siguió con todos los parámetros y aún así se generó el daño, pues simplemente ahí hay una suerte de ruptura, ¿no? Pero de ruptura en nexo o quizás una suerte atenuante o lo que fuere, ahí habría que ver el caso en concreto, pero simplemente en determinados casos o en la mayoría de casos no se logra probar el cumplimiento total de este deber, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que respecto al principio de la carga de la prueba, uno podría señalar que no solamente el trabajador debe probar que sufrió un daño, sino que debe probar cuál es la cuantificación del daño. Sin embargo, en el Código Civil está prescrito el artículo 332, en donde se señala el tema de la aplicación prudencial o la prudencialidad en cuanto a la cuantificación de los importes por daño patrimonial o daño moral. Si es que se logra probar el daño, pero no se logra probar la magnitud del mismo, el juez puede fijarlo de manera proporcional. Aproximadamente señala o por allí más o menos prescribe el artículo 1332. Entonces, una vez probado el daño sufrido y
no habiendo probado el empleador que cumplió con sus deberes de prevención y seguridad, pues simplemente vamos a la cuantificación. Si es que el empleado, si es que el trabajador demandante prueba la cuantificación, no hay ningún problema, pero si no prueba, pero se han probado estos dos primeros parámetros, pues simplemente procedemos a la cuantificación prudencial, que es lo que ya le corresponde al juzgado. Tema 3. Tratamiento de horas extras en el sector privado y público. Corresponde el pago o puede compensarse con descansos. Y en el sector público, acuerdo. La jornada máxima laboral también rige para los trabajadores intermitentes. Allí había una suerte de conflicto en el sentido de que como son trabajadores en espera o trabajadores en vigilancia, no necesariamente cumplen horas efectivas de trabajo, no necesariamente trabajan todas las 8 horas, ¿no? Porque están en espera y por ende sus horas extras pueden, digamos o pueden no ser consideradas como tales, de acuerdo a una interpretación. Sin embargo, aquí en el Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral se ponen de acuerdo en el entendido de que esta jornada máxima laboral, que para todos es máximo 8 horas, también rige para aquellos trabajadores, ¿no? No se puede negar el pago de horas extras en el sector público por restricciones presupuestarias, lo que siempre se señala en el sector público, ¿ok? Luego hubo desarrollo ya respecto al tema de las horas extras en el sector público. ¿Se puede compensar con descansos? Ojo, ¿se puede compensar con descansos? Sí, pero solo si existe acuerdo expreso del trabajador. O sea, si es que el trabajador o muestra su conformidad respecto a compensar las horas extras que ya las generó con determinados descansos posteriores, ¿no? Y ahí termina el primer pleno jurisdiccional del 2012 y pasamos a los 8 temas que hace referencia el pleno jurisdiccional del 2014. Este pleno jurisdiccional se celebró los días 8 y 9 de mayo del 2014. Fue aprobado por la resolución administrativa 262 del 2013 del Poder Judicial, teniendo en cuenta que después de la realización del primer pleno surgieron otras controversias sobre el tema, bueno, específico en el sector público. El objetivo de este pleno, igual unificar criterios y asegurar seguridad jurídica en estos temas que les he señalado. Tema 1. Tutela procesal de los trabajadores del sector público. Judicial. En general, cualquiera señala que en la administración pública la vía procedimental para poder realizar reclamos, sea del índole que fuere, digamos que entre administrado y administración, es la vía administrativa, ¿no? La cual tiene que agotarse para luego irse en un contencioso administrativo. Sin embargo, en el tratamiento laboral la cosa es distinta, ¿no? Entonces, los acuerdos adoptados por unanimidad fueron los siguientes. No es necesario agotar la vía administrativa cuando los trabajadores sujetos al régimen laboral privado del texto único ordenado del decreto legislativo 728, incluidos los obreros municipales, pueden presentar demandas directamente, en este caso pueden presentar demandas directamente en sede judicial sin acudir primero a instancias administrativas. Y también se exceptúan los actos materiales y los señalados en el artículo 19 de la ley 27584. Entonces, cuando estemos frente a trabajadores cuyo régimen es el del texto único ordenado del 728, incluidos los obreros municipales, porque como ya señalamos, los obreros municipales están dentro del texto único ordenado del 728, entonces ellos pueden directamente acudir sin necesidad de ir primero a las instancias administrativas. ¿En qué casos es exigible el agotamiento de la vía administrativa?
cuando se trata de trabajadores bajo el régimen laboral público del decreto legislativo 276, en este caso los jueces, por ejemplo, y el personal de carrera y la ley 24041, cuando son repuestos bajo la ley 24041, ¿no? Decimos que podría, digamos, trabajarse como una suerte de régimen. De hecho, la ley 24, los repuestos por la ley 24041, teniendo en consideración que, digamos que su ingreso es un tanto atípico, ¿no? El personal con contrato de servicio, con contrato CAS, o los servidores civiles de la ley 30057, la ley CERVI. En este mismo tema, en este mismo tema 1, el de tutela procesal de los trabajadores del sector público, el órgano administrativo competente para los casos en donde se tenga que ir por la vía administrativa es el Tribunal del Servicio Civil, que es el órgano administrativo correspondiente para casos como acceso a la carrera, evaluación, régimen tributario o terminación del vínculo. Vía procedimental competente según ley aplicable en los distritos en donde todavía se aplicaba y se aplica, porque todavía estamos en un proceso de liquidación de la ley 26636, corresponde iniciar el proceso contencioso administrativo según la ley del proceso contencioso administrativo, la 27584. En distritos en donde ya se estaba aplicando para ese entonces la ley 29497, se aplica también la vía del proceso contencioso administrativo. O sea, para ambos regímenes se aplica el proceso contencioso administrativo luego de haber recurrido al el proceso administrativo correspondiente. El órgano jurisdiccional competente, el juez especializado de trabajo, ¿no? Para conocer los procesos contenciosos administrativos. Ojo, en la actualidad existe la subespecialidad contencioso administrativo que cuenta con juzgados de esta subespecialidad, ¿no? Por ejemplo, en Piura existen juzgados de trabajo, dos o tres juzgados de trabajo que tienen competencia respecto de la ley 29497, la nueva ley procesal del trabajo, y el resto de juzgados, que son un promedio de 4, 5 o 6 más o menos, son juzgados que ven el tema de la subespecialidad contencioso administrativa, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una suerte de especialización como para efectos de evitar que se puedan mezclar el tratamiento, ¿no? Digamos, el tratamiento procesal, ¿no? Y existen juzgados también que liquidan lo que queda de los expedientes que se trabajan bajo el régimen de la ley 26636, ¿no? En la mayoría en ejecución, ¿no? El tema 2 de este segundo pleno, la desnaturalización de los contratos CAS. La pregunta clave es, ¿cuándo se considera inválido un contrato CAS? ¿Se desnaturaliza el contrato CAS? Sí. La contratación se hace por mandato judicial de reposición. Si es que se ordena en un proceso contencioso administrativo o en un proceso en donde se haya, digamos que trabajado como pretensión la reposición, teniendo en consideración los parámetros de la ley 24041, y al momento de llegar ya a la orden y de ejecutar la orden, se le contrata mediante un contrato CAS. ¿Ok? Entonces ahí hay desnaturalización. El CAS, otro supuesto, el CAS encubre una relación laboral de tiempo indefinido, ¿sí? Habría que ver el caso en específico. Y el otro supuesto es cuando el trabajador continuó laborando sin renovación de CAS, evidenciando relación de hecho de naturaleza indefinida. El tema 3 en este mismo segundo pleno casatorio es qué órgano es competente y cómo debe tramitarse la pretensión de reposición
por despido incausado o fraudulento. El órgano competente, el juez de paz, perdón, el juez de trabajo. Ya dijimos que el amparo no es la única vía para el tema del despido incausado fraudulento, más aún si es que la ley 29497 otorga los parámetros necesarios y ágiles y céleres como para que se pueda hablar de una tutela jurisdiccional efectiva, eficiente para efectos de la reposición. Entonces es competente para conocer las pretensiones de reposición por despido inconstitucional, ya sea el incausado o el fraudulento, que son figuras que se desarrollaron, como ya les dije, por el Tribunal Constitucional. En ese entonces todavía existían muchos procesos que se tramitaban bajo el régimen de la ley 26636 a través de su proceso ordinario y como ya conversamos por la 29497, si es que estábamos hablando de una única pretensión, podíamos utilizar inclusive el proceso abreviado regulado por esta ley, ¿no? La tramitación bajo la ley 26636 se permitía la acumulación de pretensiones, así como la reposición junto a la indemnización por daños o el pago de beneficios laborales, mientras que en la nueva ley, si es que es una sola pretensión, se puede trabajar la vía abreviada. Lo que no quiere decir que cuando hablemos de pretensiones o de reposición y tengamos otras pretensiones, no hay acceso a la tutela condicional. No, simplemente si es que vamos a acumular, tenemos que irnos necesariamente a el proceso ordinario laboral, ¿no? Entonces, si es que solamente hablamos de reposición como única pretensión, vía abreviada, que es la vía más rápida, digamos, que ofrece la ley 29497. Y si hablamos de varias pretensiones acumuladas a la pretensión de reposición, pues simplemente vámonos al ordinario laboral, ¿no? En cuanto a acumulación de pretensiones, pues estaba permitida en la 26 y 36, como ya lo dijimos, mientras que en el proceso abreviado no podía permitirse, pero como ya les dije, sí puede trabajarse en la vía del proceso ordinario laboral. No, si el trabajador acumula otras pretensiones, no se puede usar el proceso abreviado. Determinación del proceso aplicable, la vía procesal correcta depende del número y tipo de pretensiones formuladas. Una sola pretensión, reposición 29497. Reposición más otras pretensiones, proceso ordinario, sea en la ley 26 y 36 como en la nueva ley procesal del trabajo. Plazo para demandar, 30 días hábiles para el tema de la pretensión de reposición. Ahí ya nosotros sabemos, digamos, que ya de alguna forma como una suerte de algo que no admite mucha discusión, inclusive a nivel jurisprudencial, el tema de la interpretación de los 30 días naturales, ¿no? Que a mi parecer todavía debería admitir discusión, más aún si es que ahora tenemos las mesas de partes que están en funcionamiento las 24 horas del día, ¿no? Entonces, ¿de qué acceso o limitación al acceso podremos estar hablando si los sábados y domingos podemos ingresar de manera virtual? Bueno, obviamente que ese paréntesis que he hecho es, digamos que superado por algunos que señalan que de todas maneras, hay que tener en cuenta que no todos tienen acceso a la vía virtual. Es materia de controversias, sí, no. Finalmente, por un asueso a la Administración de Justicia, nosotros podemos decir o debemos decir mejor en cuanto a una suerte es preferible hablar de 30 días hábiles. Tema 4 de este mismo segundo especiales.
¿Qué conceptos remunerativos se deben incluir para calcular las CTS y las pensiones en regímenes especiales, como por ejemplo jueces fiscales? El acuerdo por unanimidad es que se aplica el principio de primacía de la realidad. Cualquier concepto que corresponda a una ventaja patrimonial que sea libre disponibilidad y percibido con regularidad, o sea, que no esté destinado, por ejemplo, a alimentación o movilidad, debe considerarse como un concepto remunerativo. Y si se considera como un concepto remunerativo, obviamente que sirve como base para el cálculo de la CTS y las pensiones correspondientes, ¿no? En el caso de los jueces, varios aquí son magistrados, el bono por función jurisdiccional, pues, se deben incluir en el cálculo CTS y tienen carácter pensionable. Estaría todavía, digamos, sujeto a controversia que quizás en el tiempo, por una cuestión presupuestaria, o me animo a señalar que por una suerte de temporalidad y quizás dentro de unos pocos años después, quizás los gastos operativos también se consideren en su real dimensión, que finalmente son importes que son de libre disponibilidad de los magistrados, llámese jueces o fiscales. El nombre tendrán de gastos operativos, la rendición del 5% o en su momento el 10% con facturas y boletas trae consigo que quizás se pueda distraer el concepto de remuneración a dicho concepto, es controvertido. Y es más, ni siquiera tan controvertido, por una cuestión presupuestal solamente no se considera como para el cálculo CTS, pero realmente son remuneraciones a los que tiene derecho el magistrado a futuro. Ya luego está el bono que se aprobó hace un tiempo atrás vía ley respecto de los importes que perciben los jueces titulares, que finalmente, de acuerdo a la misma ley, no tienen carácter remunerativo. Tendría que hacerse otra interpretación, otro análisis respecto a dicho importe. Tema 5. Competencia de los juzgados. ¿Qué instancia judicial conoce un conflicto laboral según su cuantía, unidad de referencia procesal, y su naturaleza? El acuerdo por unanimidad, que se diferenciaron instancias: juzgado para letrado, especializados y tribunales unipersonales según monto y naturaleza. Juzgado para letrado conocen hasta 50 URPs y ha sido ampliado a 70 URPs el 7 de noviembre del 2024. Y si una pretensión no es cuantificable o supera ese monto, se declina su competencia. Tema 6. ¿Desde cuánto se computan los plazos para apelar o impugnar una resolución, considerando notificación y declaración de rebeldía? En el proceso prescrito por la nueva Ley Procesal del Trabajo, el plazo de impugnación se inicia el día siguiente de la fecha programada para la notificación de la sentencia. Si hay dudas sobre si la notificación se efectuó en dicho plazo, entonces el cómputo comienza desde el día siguiente a la recepción efectiva. La rebeldía automática se produce en los supuestos en el que el demandado no asista a la audiencia de conciliación. Inmediatamente se le declara rebelde. O asistiendo, no tiene poder suficiente para conciliar. Si es que simplemente no contesta la demanda, también es un supuesto, ¿no? Luego de declarada la rebeldía, el proceso sigue y el rebelde puede ser notificado y participar posteriormente, incluso responder aunque ya haya sido declarado rebelde. El tema 7 en este tercer pleno casatorio, la pregunta clave sobre incrementos a beneficiarios de pensión mínima es: ¿corresponde ajustes o incrementos para quienes perciben pensión mínima en ciertos regímenes? El acuerdo por unanimidad es que no corresponden el pago de este incremento de la ley 23.908, la que otorgaba aumentos automáticos a las pensiones mínimas, ya que esta ley ha sido derogada y carece de vigencia actual. ¿Ok?
Sin embargo, sí corresponde otros incrementos a las pensiones mínimas, pero solamente si están previstos como tales, ¿no? En las normas sobre jubilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendientes, pero no por la ley 23.908. El juez debe analizar caso por caso si existe una norma vigente para un régimen especial, ¿ok? Que habilite el incremento de la pensión, pero no puede fundarlo en esta norma general, ¿no? Ya que como ya se dijo, se ha dejado sin efecto. El tema 8, caducidad de aportes según la ley 8433. Se pierden los aportes previsionales no reconocidos conforme a la ley 8433. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los anteriores al 1 de mayo del 73? El acuerdo resumido es el siguiente. No se consideran caducas las aportaciones realizadas antes del 1 de mayo del 73, a menos que haya una resolución judicial firme que haya declarado su caducidad antes de esa fecha. A partir del 1 de mayo del 73, en donde entra en vigencia la 19.990, ya no cabe aplicar la caducidad automática de aportes previsionales, inclusive si venció el plazo de la ley 8433. El Pleno aclaró que la caducidad de aportes no opera automáticamente. Necesariamente tiene que haber una resolución judicial que así lo declare y que sea expresa la resolución judicial y que inclusive sea anterior al año 1973. Los aportes anteriores a mayo del 73, ¿ok? Que es la entrada de vigencia del 19, siendo válidos. Ya les dije que válidos. Ahí terminamos los 8 puntos del primer pleno, del tercer pleno jurisdiccional supremo laboral, del segundo pleno jurisdiccional supremo laboral previsional. Y ahora entramos al tercer pleno, ¿ok? El tercer pleno presenta 3 temas. Este pleno es de junio del 2015, se realizó los días 22 y 30 de junio del 2015 mediante resolución administrativa del Poder Judicial convocado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente y sus salas transitorias. ¿Ok? Se busca unificar los criterios respecto a relaciones colectivas, agotamiento de vida administrativa, derechos previsionales. Su objetivo, garantizar seguridad jurídica y en materia laboral y previsional, estableciendo pautas interpretativas y procedimentales claras para los tribunales. Tema 1 de este tercer pleno jurisdiccional. Criterio de aplicación del artículo 29 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Cuál es la pregunta clave en este tema 1? ¿Debe aplicarse el principio de interpretación favorable al trabajador cuando haya dudas insalvables en cláusulas normativas de la convención colectiva? El acuerdo por unanimidad fue que ante duda insalvable en cláusulas normativas, ¿ok? De una convención colectiva, debe preferirse la interpretación más favorable al trabajador, teniendo en consideración nuestros principios tuitivos, ¿no? Interpretar en favor del empleador implicaría una clara infracción al artículo 29 del reglamento. Tema número 2. Exoneración del agotamiento de la vía administrativa en procesos contencioso administrativo laboral. ¿Cuál es la pregunta clave que se dio en este tema número 2? Además de los casos expresos por ley, ¿en qué supuestos puede el trabajador omitir agotar la vía administrativa para demandar? El acuerdo por unanimidad fue en base a el punto álgido, el punto importante, la remuneración. Se exonera el agotamiento de la vía administrativa cuando se reclama afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración. Y este contenido esencial derecho a la remuneración contiene los componentes de la remuneración básica, la remuneración total, permanente, bonificaciones, asignaciones, dietas, incentivos, etcétera.
¿Ok? Entonces, el punto principal para romper el tema del agotamiento de la vía administrativa es el tema de la protección al contenido esencial del derecho fundamental, o del derecho a la remuneración. Tema 3 en este pleno, reconocimiento de derechos pensionarios del causante herederos. Y aquí hay que tener en cuenta que luego en un pleno posterior se desarrolla o se aclara un tanto o se ponen determinados parámetros para este tema del tercer pleno. ¿Cuál es la pregunta clave aquí? Los herederos del causante pueden reclamar pensión de jubilación que él, o sea, que el causante, no invocó en vida. El acuerdo es que sí, los herederos pueden iniciar proceso administrativo o contencioso administrativo para el reconocimiento y pago de las pensiones devengadas hasta la muerte del causante, más intereses legales. Esto teniendo en consideración que el derecho previsional o lo que le corresponde a alguien en vida pasa a una suerte digamos que derecho de los sobrevivientes, de los supérstites, ¿no? Con una cuestión de derecho sucesorio, más aún si estamos hablando de derechos previsionales, ¿no? Entonces, los herederos sí pueden iniciar a nombre de su padre o madre que tenían el derecho latente y no lo utilizó. En su momento, pueden iniciar un proceso de reconocimiento y pago de estas pensiones devengadas. Y salimos del tercer pleno jurisdiccional supremo laboral y entramos al cuarto pleno. Y aquí ya estamos casi, casi llegando a la mitad de los plenos casatorios y a la mitad de esta conferencia. Fecha convocatoria del cuarto pleno jurisdiccional supremo laboral previsional del año 2015, el 1 de diciembre de 2015, convocado mediante resolución administrativa igual de la Corte Suprema. Este cuarto pleno se da tras la realización de los plenos de 2014, del 2012, 2014 y 2015, ¿no? Se presenta la necesidad de resolver determinados temas relevantes como la admisión de pruebas en sede laboral, el tratamiento de contratos CAS, de vengados previsionales y beneficios del FONAFE. ¿Cuál es el objetivo? Establecer criterios claros y uniformes sobre 4 temas específicos y reducir así, que es el objetivo de todos los plenos, reducir los fallos contradictorios. Primer tema, la actuación de medios probatorios documentales ofrecidos por el demandado. En el proceso ordinario, bajo la nueva Ley Procesal del Trabajo, el juez debe admitir y valorar los documentos que el demandado ofreció en su contestación, incluso si no asiste a la audiencia de juzgamiento, ¿ok? O sea, presenta su contestación correctamente presentado, pero no va a la audiencia de juzgamiento en donde va a trabajarse el tema de los medios probatorios. El acuerdo por unanimidad es que el juez está obligado a actuar los medios probatorios documentales ofrecidos oportunamente en la contestación, aunque el demandado no asista a la audiencia de juzgamiento. Aquí no puede imponerse carga adicional por ausencia, ya que el tema de la carga adicional por ausencia o la reversión, digamos, de la prueba en sí solo se aplica cuando la ley así lo dispone. El tema 2 en este cuarto pleno jurisdiccional es sobre la prórroga automática del contrato CAS. La pregunta clave es: un contrato administrativo de servicios se prorroga tácitamente si el trabajador sigue laborando sin renovarlo. Acuerdo por unanimidad. Sí, si el trabajador continúa en el estado tras el vencimiento, se considera una prórroga automática del CAS con los mismos términos y plazos sin necesidad de un nuevo documento. En la actualidad no puede efectuar la prórroga automática, ni tampoco comunicar la no renovación, y eso es importante, ni tampoco comunicar la no renovación del contrato antes de los 5 días de vencido el contrato en sí.
Tema 3 en este cuarto pleno jurisdiccional. Prescripción de devengados previsionales. Prescribe la facultad del pensionista de reclamar los montos pensionarios devengados, y aquí obviamente teniendo en consideración principios tuitivos respecto, y más aún si hablamos de adultos mayores o hablamos de personas que requieren una importancia o un tratamiento más tuitivo respecto al Estado o del Estado hacia este tipo de personas o hacia este sector de la población, el acuerdo por unanimidad es la acción del pensionista para reclamar de vengados es imprescriptible. ¿Ok? No se extiende aquella imprescriptibilidad a los herederos. ¿Existe prescripción de montos ya liquidados? Sí. 3 años para la 2530 y 10 años para otros regímenes en aplicación supletoria del artículo 2001, inciso 1 del Código Civil. Tema 4. Bonificación para pensionistas de entidades reguladas por FONAFE. Los pensionistas del régimen 2530 que trabajan en empresas administradas por FONAFE tienen derecho a los beneficios estos que se piden de manera regular, que son el 09096, 073, 80 perdón, 97 y 011 el 99. El acuerdo por unanimidad fue el siguiente: las empresas estatales gestionadas por FONAFE están expresamente excluidas de sus beneficios, por lo que sus pensionistas no tienen derecho a ello. En cambio, entidades que no están bajo este régimen, sí, los trabajadores o ex trabajadores de esas entidades que no están bajo este régimen, sí tienen derecho, salvo que hayan obtenido algunas mejoras por negociaciones colectivas en los años 96 del decreto de urgencia 090, 97 del decreto, que es la fecha del decreto de urgencia 073 o 011, o en el año 99, que es la fecha de vigencia del 011, ¿no? Entonces, más o menos hay que ver cada caso en concreto para ver si es que se han obtenido mejoras en producto de negociaciones colectivas en esos determinados años para hacer el parámetro o la distinción, o simplemente segregar los decretos de urgencia plasmados en esos años en específico. Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo, año 2019. Su fecha convocatoria, el 19 de octubre del 2019, a través igual de resolución administrativa, se abordan controversias como la justicia laboral de arbitraje, el cálculo de pensiones máximas y los efectos laborales de despidos irregulares. Establece cuál es el objetivo: establecer criterios vinculantes y uniformes sobre laudos arbitrales, topes previsionales y derechos del trabajador tras despidos ilícitos. Tema 1. Norma aplicable respecto a la nulidad de laudos arbitrales económicos. ¿Cuál es la pregunta clave en este tema número 1? ¿Qué normas rigen la impugnación de laudos arbitrales económicos en materia laboral? Y se aplican los siguientes preceptos de acuerdo teniendo en consideración el acuerdo establecido por unanimidad. Artículos 63 y 66 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el artículo 56 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en concordancia con el artículo 57 de su reglamento, y los literales pertinentes del artículo 63 de la Ley General de Arbitraje, cuando hablamos de falta de notificación o cuando se resuelven asuntos que no han sido sometidos previamente o específicamente en el arbitraje. ¿Permiten alegar nulidad? Sí, puede alegarse nulidad. Sí, como ya les dije, no se notificó al árbitro o a las partes de manera correcta, o si se resolvieron en temas fuera de lo acordado o de lo sometido a arbitraje. Tema número 2. Interpretación del artículo 3 de la Ley 28449. El tope máximo
de pensión, el tope de pensión máxima de 2 unidades impositivas tributarias, ¿se calcula con la unidad impositiva tributaria vigente al pago o es un monto fijo que debe aplicarse en el momento de la adopción de la ley? No, el acuerdo por unanimidad es la pensión máxima mensual, cesantía, invalidez o sobrevivencia de la 2530 es 2 UITs vigente en el momento del pago. No es una cifra histórica. No hay una suerte de retroceso en cuanto a los tiempos en donde se dio el tema de la cuantificación. No, al momento del pago, nosotros hacemos la aplicación de la UIT en el momento, del valor del momento en el que esté, del año en el que esté. No, el cálculo se actualiza automáticamente, como ya sabemos, cada año se reajusta la unidad impositiva tributaria. Y el tema 3, indemnización y remuneraciones devengadas en casos de despido fraudulento o incausado. ¿Qué derechos tiene el trabajador tras un despido fraudulento e incausado? Reposición, indemnización y o remuneraciones devengadas. El acuerdo en este caso por mayoría fue que el trabajador puede demandar reposición y acumular indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El pago de la indemnización reemplaza integralmente cualquier solicitud por remuneraciones dejadas de percibir. Más aún cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de trabajadores del sector público, en donde la máxima es que no se puede pagar por trabajo no realizado, ¿no? Entonces, ese tema de las remuneraciones dejadas de percibir no puede concebirse en el sector público, pero sí puede concebirse como una suerte de lucro cesante a través de una acumulación de indemnización, ¿no? El juez debe valorar pruebas, causalidad, responsabilidad y fijar la indemnización. Además de oficio, se otorgan daños punitivos equivalentes a los aportes previsionales no realizados, que ya como todos sabemos los que trabajamos a nivel de derecho laboral, que es una casación que se señaló de manera obligatoria respecto a los daños punitivos, que quizás los civilistas por ahí un poco como que critican en el entendido de que todo daño tiene que ser mínimamente probado y los daños punitivos, digamos que vienen a ser una suerte de indemnización tarifada, ¿no? El voto en minoría facultaba la acumulación de remuneraciones de vengadas. Aquel voto fue rechazado, más o menos teniendo en consideración lo que ya les he comentado minutos atrás. Sexto pleno casatorio, 7 temas. Fecha convocatoria, 18 de septiembre y 2 de octubre del 2017, convocado por la Corte Suprema mediante resolución administrativa que se publica el 21 de diciembre del 2017. Tras el pleno anterior, el quinto, se presentaron otras interrogantes: régimen de personal municipal y serenazgo, caducidad en huelgas, intereses en deudas previsionales, inclusión del régimen de construcción civil en entidades del Estado. ¿Cuál es el objetivo? Nuevamente, unificar criterios en estos 7 temas críticos para asegurar previsibilidad y calidad en la justicia laboral y previsional. Responsabilidad civil por accidentes de trabajo. El empleador siempre responde por daño a la salud y vida del trabajador y puede transaccionar esta responsabilidad, acuerdo por unanimidad. El empleador, como garante de seguridad y salud, es siempre responsable por accidentes laborales, obviamente teniendo en consideración que no llegue a probar el haber seguido las normas de cuidado correspondientes, ¿no? Puede formalizarse una transacción para extinguir obligaciones por accidentes o enfermedades profesionales con montos valorados bajo el artículo 1 de la Constitución. Hay que cuidar mucho
que no haya una suerte de abuso cuando se trabaja el tema de la fijación de los montos a indemnizar a través de una transacción, ¿no? El juez de oficio ordenará un pago adicional por daños punitivos que no puede exceder de la indemnización total y debe valorarse con criterio prudencial según la conducta del empleado, ¿no? Ya ahí viene una suerte de discrecionalidad en el juzgado. Categoría laboral de los policías municipales. Ya vimos en un pleno anterior el tema de la categoría de los obreros municipales. Y aquí los policías municipales y personal de serenazgo. ¿Deben ser considerados bajo el régimen del texto único ordenado del decreto legislativo 728? Por unanimidad, sí, por la naturaleza de sus funciones, en aplicación del principio pro omni, en aplicación del principio de progresividad, deben ser considerados como obreros sujetos al régimen privado 728. Ya esto, para ese año, ya se venía dando en jurisprudencia constante el tema de los policías municipales y personal de serenazgo, pero existían algunos en ese tiempo, 2017, algunos criterios divergentes, ¿no? Yo recuerdo haber estado en ese año integrante de una sala laboral en Lima Norte y se veía muchos casos de policías municipales, serenos municipales de las diversas municipalidades, Los Olivos, Comas, Independencia, ¿no? Entonces, la tendencia era calificarlos como obreros y sujetos al régimen privado del texto único ordenado del decreto legislativo 728. En septiembre y octubre de ese mismo año que les estoy haciendo referencia, pues simplemente se unificó ese criterio. Cómputo de caducidad durante huelgas del Poder Judicial. Se incluyen los días de huelga en el plazo de caducidad de las demandas. Acuerdo, no se incluyen, no se computan, se excluyen los días de paralización de labores de jueces y personal del PJ si es que esta paralización impide el funcionamiento de la mesa de partes o el local judicial. Entonces, hay que verificar específicamente, perdón, cuando nosotros nos encontramos con una huelga que no haya permitido digamos que el funcionamiento irrestricto, el funcionamiento total de la mesa de partes. Si es que tenemos determinados parámetros que hayan limitado el funcionamiento de esta mesa de partes, pues simplemente no computamos. ¿Por qué? Por una cuestión tutelar, por una cuestión tuitiva de acceso a la administración pública, a la administración judicial. Tema 4. Intereses legales en deudas previsionales. Se aplican intereses legales si no fueron solicitados ni reconocidos en sentencia. El acuerdo por unanimidad es que se deben pagar siempre cuando se trate de deudas previsionales, inclusive si no fueron pedidas en la demanda o reconocidos en la sentencia, en aplicación del Iura Novi Curie. También existía una suerte de contradicción en algunas salas o en algunos juzgados, en el entendido que señalaban que en ejecución, que si es que no estaba expresamente detallado, páguese la suma de tantos soles por concepto tal, tal, tal y tal, más intereses legales, pues simplemente no se debía pagar los intereses, ¿no? En este caso, aquí, más aún si es que hablamos de deudas previsionales, porque en otro tipo también, teniendo en cuenta que el interés se devenga por una suerte de aplicación de la ley, no debe ser amparado dicho pedido en ejecución, si fuera, y si es que estamos después de la sentencia. ¿Ok? Y si es que no se pidió por principio de iura novi curia, de todas maneras el juez tiene que amparar una sentencia, la imposición de los intereses legales. ¿Por qué? Porque finalmente los intereses son derechos, es un derecho que surge de la no utilización o de la utilización indebida por la otra parte o la no utilización
por la parte del afectado del dinero que le corresponde y que pudo haber utilizado en el supuesto en el que lo haya tenido, ¿no? Tema 5, régimen especial de construcción civil en entidades del Estado. ¿Se aplica el régimen de construcción civil a trabajadores estatales? El acuerdo por unanimidad es que sí, cuando se trate de obras públicas, los trabajadores deben regirse por el régimen laboral especial de construcción civil, aun cuando laboren para el Estado, por una cuestión, digamos, de especialidad en su labor. Tema 6. Aquí tenemos que ir un poquito más rápido porque nos quedan solamente 26 minutos. Tema 6 del sexto pleno. Procedencia y aplicación de las bonificaciones especiales reguladas por los decretos de urgencia, estos que ya los mencionamos, 090, 96 y 011, 99, para los pensionistas de las empresas del Estado adscritas al decreto ley 2530. ¿Y cuál es su forma de cálculo? Corresponden las bonificaciones especiales del 90, 96 y 11, 99 a pensionistas de empresas estatales que están regidas bajo el régimen del decreto ley 2530. ¿Y cómo debe calcularse? El acuerdo por unanimidad es que solo pueden recibirlas aquellos pensionistas bajo el decreto ley 2530 que, como ya se vio en otro acuerdo anterior, no pertenecen a empresas del FONAFE ni han obtenido negociaciones colectivas en estos años 96 y 99 respectivamente. La base del cálculo es el 16% de la remuneración total permanente del servidor público que ocupó el mismo cargo según la escala aprobada por el MEF. Si un pensionista ya recibe bonificaciones por otras normas vigentes, estas sustituyen a las previstas en el decreto de urgencia, en el decreto ley, no se acumulan. La pensión por los decretos de urgencia, perdón, el 90 y el 11. La pensión no puede superar el tope de 2 UITs mensuales, de acuerdo a la ley 28449, que ya también hicimos referencia anteriormente. Tema 7, que es lo que ya les dije, que de alguna manera viene a precisar el acuerdo plasmado en el tercer pleno, ¿ok? El reconocimiento pensionario por herederos del causante. Los herederos pueden reclamar pensión si el causante no lo hizo en vida. Por unanimidad se precisa que corresponde únicamente al asegurado, ¿ok? O sea, el pensionista, realizar el reclamo en vida, ¿ok? Únicamente le corresponde a él. Y cuando ya haya fallecido, los herederos pueden iniciar un proceso administrativo y judicial para que se reconozca y se pague la pensión devengada por el causante más los intereses respectivos, ¿no? Aquí vienen de alguna forma a precisar este tema respecto a la legitimidad. Séptimo pleno provisional año 2018, 4 temas. Se convoca se celebra el 22 de mayo del 2018. Fue convocado por resolución firmada el 31 de enero por el presidente de ese entonces, el doctor Uberlí Rodríguez Tineo, y fue coordinado por el juez supremo en materia laboral, que todos ya sabemos, el doctor Javier Arévalo Vela. Se uniformizan criterios sobre indemnización de personal de confianza cuando es despedido, bonificaciones del 03794, régimen de inspectores municipales de tránsito, protección de trabajadoras embarazadas, vía procesal frente a aseguradoras FP y prescripciones bajo la ley 27803. Objetivo: fortalecer la seguridad jurídica y la integridad del sistema laboral previsional, unificando jurisprudencia en los principales temas de debate. Tema 1. Vía procesal para pretensiones relativas a prestaciones de salud y pensiones privadas. ¿Ante quién y por qué vía debe tramitarse reclamos contra las entidades prestadoras de salud, las AFPs o aseguradoras por prestaciones laborales o previsionales? El acuerdo por unanimidad es que el proceso laboral ordinario es la vía adecuada e idónea para estas pretensiones,
incluyendo enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, prestaciones de salud y pensiones privadas. Punto destacado, se uniformiza el procedimiento judicial, evitando dilaciones o remisiones al ámbito administrativo. El proceso laboral ordinario es la vía adecuada. El tema 2 de este séptimo pleno, régimen laboral de los inspectores municipales de transporte, ¿no? El acuerdo por unanimidad de estos regímenes ¿qué deben estar en qué regímenes? ¿En la 276, en la 30057 o en el texto único ordenado del 728? Acuerdo por unanimidad es que estos inspectores municipales de transporte son empleados públicos y se encuadran, sea si es que están dentro de la carrera en el decreto, en el decreto legislativo 276 o sea en el régimen CAS 30, en la ley 30057, no en el decreto legislativo 728. ¿Cuál es el punto destacado? Que su trabajo implica autoridad y permanencia. Por ello se clasifican como personal de la carrera pública. Los inspectores municipales son empleados públicos responsables de vigilar el cumplimiento de las normas municipales, mientras que, al contrario, como cuando hablamos de los serenos, los policías municipales o los obreros municipales, los obreros municipales realizan principalmente trabajos manuales, limpieza, mantenimiento, obras públicas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que se presenta con los inspectores municipales de transporte. Tema 3, pago de bonificaciones del decreto de urgencia 03794. Les corresponde a trabajadores y cesantes estatales, incluidas entidades del FONAFE. Acuerdo por unanimidad, estas bonificaciones no aplican a trabajadores o cesantes del Estado, incluidos empresas del FONAFE. Punto destacado, se limita su alcance para evitar beneficios no previstos por ley en el sector público. Tema 4, la indemnización por despido arbitrario de trabajadores de dirección o de confianza. También tema controvertido porque si es que nosotros hablamos de trabajadores de confianza, pues simplemente al momento en que le quitamos la confianza, no tenemos la obligación como empleadores, en teoría, de indemnizarlo. Sin embargo, se señalan determinados parámetros o determinadas variantes de acuerdo o de conformidad con el acuerdo que se llegó por unanimidad. Y las variantes son estas. Si ingresaron directamente al cargo de confianza, ¿ok? O de dirección, no procede indemnización por retiro de confianza, ¿ok? Ingresaron directo como confianza. Pues simplemente así como ingresan directo como confianza, pueden salir por el retiro de la confianza, ¿no? Ahora, si fueron promovidos de un puesto que no es de confianza, sí procede la indemnización y el trabajador puede elegir entre la indemnización o la reincorporación, ¿no? En este caso, a su puesto común. En el ámbito público, sin previa promoción, tampoco se indemniza por retiro de confianza. Punto destacado, protege a quienes avanzaron internamente y limita indemnización a casos de promoción. Ya vamos terminando. Octavo pleno casatorio. Octavo pleno casatorio que tiene dos temas. Bueno, es convocado el 6 de agosto, realizado el 6 de agosto del 2019. Se presentaron controversias como extensión del fuero sindical, la validez de los laudos arbitrales para sindicatos minoritarios, entre otros temas, ¿no? Su finalidad, establecer criterios jurisprudenciales autoritativos para garantizar coherencia, estabilidad, predictibilidad en la protección de derechos sindicales y efectos de acuerdos colectivos. Finalmente, todos tienen la tendencia a unificar y a dar predictibilidad, ¿no? Tema 1, protección del fuero sindical. ¿El fuero sindical protege solo a los dirigentes actuales o también a los ex dirigentes y trabajadores por actividades sindicales pasadas? ¿No? Simplemente la revancha que puede darse en el caso en que deje de ser ya un dirigente, ¿no? Que puede presentarse eso.
y que hay que verle el tema de la protección del fuero sindical. El acuerdo por unanimidad fue: el fuero sindical es extenso y no se limita a dirigentes inscritos actuales. Protege a dirigentes sindicales en sí durante su gestión, pero también protege a exdirigentes si son despedidos por haberse desempeñado o participado en actividades sindicales previas, ¿no? Ese empleador que está esperando solamente que acabe el tiempo en el que fue dirigente sindical para simplemente cesarlo, porque ya no está protegido por el fuero sindical, ¿no? Cubre a todos los trabajadores contra despidos o actos hostiles motivados por su participación previa o actual sindical, ¿no? Eso es importante, ¿no? El tema 2: efectos de los convenios colectivos celebrados por sindicatos minoritarios. Se extienden los beneficios de un convenio colectivo firmado por sindicato minoritario a trabajadores no afiliados. El acuerdo por unanimidad es que no se extiende, cuando es un convenio colectivo firmado por el sindicato de minoría, no se extiende a trabajadores no afiliados, salvo si el propio convenio lo expresa en forma clara, ¿ok? Lo señala en forma precisa, con anuencia del empleador, o el empleador decide unilateralmente aplicarlos a los no sindicalizados. Aquí, como son acuerdos que benefician, digamos, a los trabajadores minoritarios, pero también que podrían beneficiar a los trabajadores que no están afiliados, pues simplemente se requiere una suerte de anuencia o de aceptación por parte del empleador. Si un trabajador no pudo afiliarse por no haber vínculo formal, una vez probado el vínculo, sí puede recibir beneficios del convenio o laudo arbitral siempre que, si sigue laborando, decide a cuál sindicato afiliarse, y si ya no labora, recibe los beneficios del sindicato que elija. Aplica también a los laudos arbitrales económicos bajo el artículo 70 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Noveno pleno jurisdiccional, 3 temas. Convocado celebrado el 18 de mayo del 2022. Sí, participan jueces supremos de la segunda y cuarta sala constitucional y social. Se detectaron, ¿cuál fue el contexto? Se detectaron diferencias jurisprudenciales en 3 asuntos fundamentales: alcance de la competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral y aplicación del precedente Guatuco a casos CAS, a trabajadores con CAS. Objetivo: establecer criterios claros, vinculantes y homogéneos que eviten decisiones judiciales contradictorias y fortalezcan la seguridad jurídica de los trabajadores, que es como ya les dije, es el objetivo claro de cada uno de los plenos jurisdiccionales que hemos venido trabajando esta tarde. Tema 1: competencia de los juzgados de paz letrado en materia laboral. ¿Hasta dónde llega la competencia de estos juzgados? Cuantía, tipo de pretensión, acumulación. Acuerdo por unanimidad. Pretensiones cuantificables hasta 50 URPs. Ahora ya se amplió a 70, ¿no? Pretensiones no cuantificables sobre derechos individuales, salvo que afecten libertad sindical o correspondan a juzgados especializados. Pretensiones mixtas acumuladas, cuantificables más no cuantificables, y en procesos abreviados puede impugnar sanciones disciplinarias distintas al despido, excepto aquellas vinculadas a la libertad sindical. La ley 32155, dictada el 7 de noviembre del 2024, amplió el límite de 50 a 70 URPs para casos tramitados por procesos abreviados o mediante títulos ejecutivos. Mediante resolución administrativa 000424 de 2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del 5 de diciembre del año pasado, los jueces de paz también conocen procesos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ese noveno pleno, el tema 2 es aplicación del precedente constitucional Huatuco, la sentencia del Tribunal Constitucional 05057 del 2013 a contratos CAS.
este precedente se extiende a CAS posteriores al 10 de marzo del 2021 o anteriores sin concurso público, el acuerdo por unanimidad fue, sí se aplica, sí. El CAS se suscribió después del 10 de marzo del 2021, fecha en que entró en vigencia la 31131. El trabajador ya tenía un CAS vigente al 10 de marzo del 2021 sin haber ingresado al puesto a través de concurso público para una plaza presupuestada indeterminada. El CAS se contrató directamente sin concurso público de méritos. Entonces, en estos tres supuestos se aplica el precedente constitucional Guatuco que determina la no reposición si es que no se ingresó por la carrera por la carrera pública, ¿no? Tema 2. Aplicación del precedente bueno, en este mismo tema, aplicación del precedente Guatuco a contratos CAS. Este precedente se extiende a CAS posteriores al 10 de marzo, anteriores sin concurso público. No se aplica al precedente Guatuco cuando ya se inició demanda administrativa para nulidad de despido y reposición en un CAS indeterminado. Si previamente el trabajador ingresó mediante concurso público a una plaza permanente. Ojo, aquí ya estamos salvando el requisito del concurso público. Otra, se reclama reconocimiento de vínculo laboral por principio de primacía de la realidad, caso en que estemos, en el caso en que estemos en una locación u otra modalidad. El empleador es una entidad pública excluida de la ley del servicio civil. Se trata de trabajadores que ya estaban bajo regímenes como el decreto legislativo 276 o que invocan la ley 24041. Hay casos de tercerización, cuando hay casos de tercerización o intermediación fraudulenta o nulidad de despido bajo el régimen del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Entonces, en estos cinco supuestos, el noveno pleno casatorio se decanta porque no se aplique el precedente constitucional Guatuco para el régimen CAS, para el régimen CAS. Tema 3 de este noveno pleno. Plazo de caducidad para impugnar sanciones disciplinarias distintas al despido. Hay que tener en consideración que cuando hablamos de despido hablamos de 30 días hábiles, pero para sanciones distintas al despido, como por ejemplo por falta grave, una amonestación, una suspensión, ¿qué plazo tienen para impugnar? No está regulado, ¿no? El acuerdo por unanimidad es que se fija igual en 30 días para impugnar sanciones distintas al despido, contados desde el día siguiente de su notificación. Aquí se propuso al Congreso una reforma legal para hacer una aclaratoria, ¿no? A este artículo 36, dado que no está regulado expresamente, ¿no? Y para, de alguna manera, a través de una propuesta legislativa, precisarlo en 30 días hábiles, ¿no? El mismo pleno propuso al Congreso que se modifique el artículo 36 para precisar o para reflejar expresamente este plazo, convirtiendo en una excepción legítima dentro del propio texto legal. El estado actual, según la jurisprudencia actual del 4 de enero del 2023, la casación 8715 2020 Lima, la Corte ratificó este criterio aplicando los 30 días y declaró caduca la demanda que se presentó tras más de 2 años, ¿no? A la fecha no se ha prolongado hasta ahora ninguna ley de su propósito, ninguna ley que modifique el artículo 36 a pesar de la propuesta realizada por el Pleno, ni existe norma superior que haya alterado estos 30 días, ¿no? Sí existe un proyecto legislativo presentado en julio del 2023 que busca esta incorporación de ese plazo, pero aún no ha sido aprobado. Por último, en los 7 últimos minutos que tenemos, décimo pleno décimo pleno jurisprudencial supremo. Convocatoria, fecha de realización y para cuándo se convoca, para el 19 de diciembre de 2022. ¿Sí?
Busca pronunciarse sobre temas relevantes en materia laboral y previsional frente a vacíos normativos y su objetivo es uniformizar criterios sobre pensión de viudez, reposición en el sector público tras despido nulo, normas de FONAFE y procedimientos administrativos. 3 temas. Por último, ya para terminar. ¿Sí? Tema 1. Pensión de viudez a favor del viudo varón, ¿no? En el caso del viudo varón debe exigirse los requisitos del el decreto ley 20530 y el 19990 para un viudo que reciba pensión de viudez. Por unanimidad determinó que no son exigibles dichos requisitos mientras no se legisle al respecto, pues viola el principio de igualdad de género y de seguridad y el derecho a la seguridad. ¿Cuáles son los puntos? Pensión otorgada sin necesidad de incapacidad o sin necesidad de probar carecer de ingresos, cobertura también para integrantes de unión convivencial acreditado, y esto basado en la normatividad que está ahí señalada, ¿no? O sea, es decir, que no podemos hacer una diferenciación entre la viuda, que normalmente se hace referencia a el viudo que recibe pensión de viudez, ¿no? Tema 2, reposición en el sector público tras despido nulo. Los trabajadores del Estado tienen derecho a la reposición laboral cuando su despido es nulo. Ojo, el despido nulo, el que está prescrito en el texto único ordenado del decreto legislativo 728, no el incausado, no el fraudulento, no el arbitrario. Ya, ok. Tiene derecho a reposición a pesar del presente guatuco en los casos de despido nulo por discriminación o por afectación de derechos fundamentales, ¿no? Contexto jurídico. El presente vinculante guatuco, ¿ok? Establece que un trabajador público solo puede ser repuesto si ingresó por concurso público si es que ocupa un puesto presupuestado y de duración determinada. Entonces, ¿qué pasa con los que fueron despedidos por despido nulo? El trabajador del Estado tiene derecho a la reposición laboral provisional cuando el despido sea declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales, aun si no ingresó mediante concurso público. ¿Por qué? Porque el despido nulo, a diferencia del despido fraudulento, el despido incausado, el despido arbitrario, tiene su connotación, digamos, normativa y jurisprudencial en que se decanta por defender derechos fundamentales, entre los cuales está el tema de la discriminación, por ejemplo, ¿no? Tema 2. Reposición en el sector público tras despido nulo. Bueno, seguimos en este mismo tema. Condiciones del acuerdo, reposición efectiva. El trabajador debe ser repuesto en su puesto hasta que la plaza sea convocada a concurso público, obviamente, ¿no? Ya, por eso es que se hablaba de la reposición provisional. Condición obligatoria. Si el trabajador no postula al concurso o no lo aprueba, su vínculo se extingue. Por eso es que hablábamos de reposición provisional. Es una cuestión simplemente provisional por protección de derechos fundamentales, ¿no? Y aquí está, pues, con lo que les decía, la importancia es proteger los derechos fundamentales. Se prioriza el derecho al trabajo, la igualdad, la no discriminación sobre los formalismos del ingreso solo en casos de despido nulo. Tema 3 de este 10º pleno, normas del FONAFE como fuente normativa de nivelación de remuneraciones. Las empresas reguladas por FONAFE pueden aplicar normas urgentes de nivelación salarial a sus pensionistas bajo este decreto de urgencia. Acuerdo, las empresas estatales reguladas por FONAFE están excluidas, como ya se ha venido más o menos viendo la tendencia, están excluidas de los beneficios de nivelación de remuneraciones plasmadas en el 090-96, 073-97 y 011-99. Ok, las no estatales aplicarán dichos beneficios solo si no hubo una negociación colectiva que los cubriera. ¿Cuáles son los puntos específicos? En las empresas estatales no aplica dicho beneficio y en las no estatales con pensionistas sin negociación colectiva sí se aplica. Tema 4, por último ya. Procedimiento disciplinario para sanciones distintas al despido. ¿Cómo debe ser el procedimiento sancionador para medidas distintas al despido en el sector público? Acuerdo.
Se estableció que desde el inicio el empleador público debe garantizar el derecho de defensa al trabajador en el marco del debido proceso, ¿ok? Como derecho fundamental, digamos así, del debido proceso que trae consigo el derecho de defensa. Derecho de defensa garantizado desde que se inicia el proceso y respetando las garantías procesales, aun cuando estemos hablando de sanciones leves o sanciones graves. Bueno, señores, teniendo en consideración que hemos llegado específicamente al último punto de los 10 plenos casatorios, perdón, 10 plenos jurisprudenciales supremos y el pleno casatorio adicional, y estando a que se ha cumplido con los fines de la conferencia, solamente me queda a mí agradecerles su atención, agradecerles su tiempo y paciencia, y nuevamente a la academia la oportunidad que se me brinda. Doctora Paola Cabreros. Muchas gracias, doctor David Correa Castro, por esta excelente exposición y gracias también por su puntualidad y las precisiones al respecto. No sé si alguno de los discentes, quizás voy a poner en el chat, quisieran hacer menos uno o un par de preguntas antes de poder cerrar. ¿Tienen habilitado para que escriban? Si pueden ellos escribir. Las conclusiones, doctor, mientras tanto, que pueda darnos una conclusión o dos de esta conferencia, mientras van escribiendo los Sí, estados. conclusión importante aquí es que cuando nosotros nos encontramos con decisiones divergentes a nivel jurisprudencial, simplemente le damos como mensaje a la población la falta de predictibilidad. No, le damos como mensaje a la población inseguridad jurídica. ¿Cuál es el mensaje? A través de estos 10 precedentes que se han conversado, cada uno con su subtema, pues simplemente que el Poder Judicial es unificado, que no estamos frente a una sala que diga blanco y otra sala que diga negro. Simplemente hay tendencias precisas respecto a la protección, perdón, al tratamiento de los derechos laborales, siempre con miras a la protección de los trabajadores. Más o menos por allí creo que es el objetivo de los precedentes laborales, ¿no? Muchas gracias, doctor David. No tengo ninguna pregunta de parte de los participantes. Bueno, vamos a dar por concluida esta conferencia de esta noche. Gracias, doctor, pues, una vez más por haber aceptado y hacer un tiempo en su agenda laboral. Esperamos contar con usted para una segunda oportunidad. Gracias, Cuando muy buenas guste, noches. gracias. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches a Invitamos todos. gracias, doctor. Invitamos a nuestros discentes que pueden marcar su salida a partir de este tiempo hasta las 7:45. Tienen exactamente 15 minutos. Para ello les vamos a pedir que salgan de todas las aplicaciones, no tengan abiertas todas las aplicaciones y volver a ingresar al sistema de gestión académica. Esa es la mejor manera de que puedan registrarse. Gracias, muy buenas noches. Gracias, doctor. Vamos a detener la grabación en este momento. Gracias. Buenas noches con todos.